hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogí. Bienvenidos hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos listos para continuar con la palabra del Señor, así que bueno, espero que ya esté ahí en su casa y tenga todo lo necesario para aprender más de la palabra del Señor. Tenga su libreta lista, su pluma, su Biblia, que no le falte su Biblia, y vamos a aprender esta mañana. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Este tiempo de alabanza que hemos tenido hace unos minutos atrás, terminamos con un cántico diciendo: manténme firme y arraigado en ti, Señor, en tu palabra. Y precisamente es de lo que quiero hablar esta tarde. Colosenses capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor de esta manera: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Arraigados. ¿Qué quiere decir la palabra arraigados? Esto quiere decir echar raíz, quiere decir hacerse estable. El año pasado, uno de nuestros versículos lemas se basó en el capítulo 1 del libro de los Salmos, versículo 3, que dice de esta manera: será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Para quién es esta palabra? Para el hombre prudente. Y el hombre prudente es bienaventurado. Dice versículo 1: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Así que si nosotros somos bienaventurados en el Señor, también necesitamos tener esa firmeza en su palabra. Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice de esta manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuevamente dice esta palabra: a fin de que arraigados y cimentados en amor. Tal vez usted ha escuchado esta frase: hierba mala nunca muere. Pero espero que no sea para usted, ¿verdad? Espero que este adjetivo no sea para usted. Lo que quiero es que entendamos es de que cambiemos el concepto de que si una mala hierba se arraiga, es tan, digámoslo de esta manera, es tan gorrosa como para dejar de crecer. Así de la misma manera nosotros también nos esforcemos en permanecer arraigados, en permanecer en Cristo. Por ahí el árbol que tengo en la casa, fuera de la casa, crece, además de pasto, crece una hierba que es mala, que no tiene que ver con lo que está ahí, y hace ver un poquito feo ahí la zona. Y se complica un poco por el sentido de que cada vez que corto el pasto, pues tengo que buscar las raíces de esta mala hierba para tratar de eliminarla. Pero ¿sabe qué? Hasta este momento no me ha dado resultado. Y he estado batallando porque esa mala hierba está aferrada, por de ahí la frase: hierba mala nunca muere, porque se aferra tanto y es muy difícil de eliminarla. Repito, así de la misma manera, nosotros no somos mala hierba, todo lo contrario. Nosotros hemos sido vivificados ahora en Cristo Jesús.
Pero así como ese ejemplo, nosotros tenemos que arraigarnos a Cristo totalmente. Entonces dice la palabra en el versículo 18, para que nosotros seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuánto es lo largo, cuánto es la profundidad y cuánto es la altura. Es decir, el amor del Señor no tiene límites, sobrepasa todas las cosas. Lo que el apóstol Pablo a través del libro de Efesios nos quiere decir es que nosotros tenemos que comprender esa magnitud de amor para con nuestras vidas. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Cristo. Hay dos conceptos que quiero tratar específicamente en base a estos versículos. Número 1, comprender y conocer el amor de Cristo. Número 2, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Vamos a comenzar con este punto número 1, para comprender y conocer el amor de Cristo. Y hay tres conceptos muy sencillos y muy básicos que tenemos que entender y comprender para acercarnos al amor de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Repito esta parte primera, comprender y conocer el amor de Cristo. ¿Cómo lo vamos a comprender? Primera de Juan 4:10 dice de esta manera: en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros le hayamos amado, sino que Él ya nos amó. De manera que entregó a su Hijo. Y esta es la primera cosa que tenemos que entender para conocer el amor de Dios, es de que Él envió a su Hijo Jesucristo. Hay un versículo conocido por todos, Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Y mire cuál es la representación del amor de Dios para la humanidad: entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Hace un momento en el tiempo de la alabanza decíamos, tal vez pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo es posible que Dios pueda amarme siendo como soy? O teniendo el pasado que yo tuve, ¿cómo es posible? Pero aquí es donde vamos a comprender su amor. Número 1, entendiendo que Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Dice: en propiciación por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y eso se llama gracia. Usted y yo no tenemos ya nada que hacer para alcanzar la salvación, porque es un regalo de parte de Dios. Eso se llama gracia. Es un regalo y lo tenemos al alcance de nuestras manos, pero necesita acercarse a Jesucristo. Necesitamos entender que aún y con nuestra vida, entendiendo que vivimos una vida, un pasado que tal vez no es nada bueno para nosotros, pero aún y con todo esto, Jesucristo nos amó y Jesucristo se entregó por nosotros. Él envió a su Hijo. Otra de las cosas que necesitamos entender para comprender y conocer el amor es precisamente esto, que se entregó a sí mismo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay algo muy importante en este versículo. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente
crucificado. ¿Y qué significa todo esto? Que día a día nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es decir, que si usted, más bien si Dios, si Cristo vive en nuestros corazones, entonces tenemos que caminar como Cristo. Tenemos que pensar como Cristo. Alguien dijo, tenemos que oler a Cristo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se nos han acercado algunas personas? Oye, ¿qué es lo que tú tienes? Es más, le han dicho, hey, no te reconozco. ¿Cuántas veces le han dicho esto? Porque están viendo un cambio. ¿Qué significa? Que ya estamos muriendo a nuestra carne, que ahora Cristo está viviendo en nuestro interior. Y por eso es que necesitamos pensar como Cristo, hacer las cosas como Cristo y entregar nuestra vida como Cristo se entregó. Aquel que quiera ir en pos de mí, dice la palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa que nosotros tenemos que rendir nuestra vida totalmente al Señor. Y en esto vamos a comprender y a conocer el amor de Dios para con nosotros, que Él envió a su Hijo, pero que también se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué sucede después de todo esto? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2:4 dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Mire la bendición que tenemos. Por gracia soy salvo, si juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, necesitamos entender que a través de Cristo Dios nos dio vida. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos resucitó. Para ser resucitados primero tenemos que morir. La pregunta pudiera ser sencilla: ¿a qué es lo que tenemos que morir? El asunto es cómo hacemos realidad todo lo que hacemos o todo lo que tenemos que hacer o morir. ¿Con qué es lo que estamos luchando hoy en día? Pero para ser resucitados primero tenemos que morir. Por eso es que Pablo lo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y para que Cristo viva en mí tengo que morir a mis propios deseos. Porque Él nos dio vida, porque por gracia sois salvos. Entonces estas son tres cuestiones en las cuales nosotros vamos a comprender y conocer el amor de Cristo para nuestra vida, que el Padre envió a su Hijo en rescate por nosotros, que Él se entregó a sí mismo para morir por nuestros pecados y para darnos vida, y juntamente con esa vida seamos resucitados. Generalmente en estos tiempos se habla acerca del temor, acerca de lo que está sucediendo hoy en día, pero yo no quiero hablar del temor, yo quiero hablar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y que son los últimos tiempos, sí, son los últimos tiempos, pero mientras tengamos vida tenemos esperanza. Así que no nos acerquemos a Cristo Jesús por el temor, acerquémonos a Cristo Jesús por lo que Él es, porque Él nos ha dado vida y porque seremos resucitados en el día postero, dice la palabra. ¿Qué sucederá cuando nosotros muramos? ¿A dónde iremos? Y esa es la esperanza de gloria.
Pablo lo dice de esta manera: si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación. Nosotros predicamos porque creemos que Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos. Y hace algunas semanas atrás comentamos esta parte de una canción que comúnmente los chavos, los jóvenes han escuchado. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. ¿Se los rapeo? Ya me confundí. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de Mahoma están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesucristo no hay absolutamente nada, porque Él se levantó de los muertos. Esa es la bendición y esa es nuestra esperanza, que un día también nosotros seremos levantados juntamente con Él. La segunda parte en este pasaje del libro de Efesios: comprender y conocer el amor de Cristo para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Estamos en el versículo 19 del libro de Efesios capítulo 3, Efesios 3, 19. Para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Esta palabra plenitud viene del griego pleroma. Y esta palabra significa rellenar, significa lo que llena. Pero también algo importante que puedo notar dentro de estas definiciones: esta palabra quiere decir restauración. Entonces dice la palabra: para que seamos llenos de la plenitud de Dios. No solamente para que seamos llenos o rellenados a través de su presencia, sino para que también en nosotros haya una restauración. Y este es un lema dentro de la iglesia. Este es un lugar de restauración. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera buscar a Jesús. Y le vamos a recibir con los brazos abiertos. Y le vamos a presentar a través de nuestros brazos el amor de Jesús. Para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Sencillo: a través de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por eso es que dice una alabanza que cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, porque es a través de Cristo que nosotros encontramos esa llenura. ¿Cuántas veces hemos buscado y nos hemos tratado de refugiar en cosas, pensando que vamos a traer una satisfacción a nuestra vida, pero simplemente no la encontramos? Pero ¿cuántos ya en los pies de Cristo, cuántos ya que se han acercado al camino del Señor y entonces han encontrado esa plenitud? Porque es a través de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, en Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud se encuentra en Él. ¿Cuántas veces nos hemos sentido vacíos? Estos son tiempos difíciles. ¿Cuánta gente hoy se ha quedado sin empleo? ¿Cuánta gente hoy se ha quedado sin comida? Y ¿sabe qué? No estamos exentos, porque todos hemos pasado por momentos y situaciones difíciles. Pero hay una gran diferencia cuando Cristo habita en nosotros. Cuando Cristo es esa plenitud, entonces podemos ver las cosas de manera diferente. En el segundo libro de Reyes hay una historia que quiero compartir.
Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. En la cual quiero ejemplificar la plenitud, la llenura de Cristo en nuestras vidas. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Esto es importante porque en nuestra vida tiene que existir el temor a Dios. No el temor de miedo, sino un temor reverente, un temor de respeto, un temor de saber que Él es soberano, que está sobre todas las cosas, pero también un temor en el cual nosotros podemos confiar y acercarnos a Él. Dice en el libro de Romanos la palabra, podemos acercarnos y decirle Abba. Tenemos esa certeza, esa confianza de venir a con Él. Cuando la palabra hace referencia a la palabra me refiero a la Biblia, hace referencia a la palabra Abba. En el Medio Oriente se utiliza mucho esto para acercarnos a nuestro Padre, o acercarse los pequeños a su papá y decirle papito, papá, pero con la confianza de que su papá puede resolverle todas las cosas. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿cuántos de nosotros podíamos llegar con papá y mamá y decirles, papá? Ni siquiera decíamos necesito, decíamos quiero esto. Y papá a veces, cuando tenía la intención de hacerlo, habiendo o no recursos, encontraba la manera de satisfacer. Pero a lo que me refiero es de que nosotros llegábamos y con aquella confianza le decíamos papá, papito, sabiendo que Él podía resolver nuestra situación. De la misma manera quiero decirle que el Señor está en control de todas las cosas y que Él puede resolver cualquier situación en la cual nosotros estemos sumergidos. Pero tenemos que acercarnos con esa confianza y decirle Abba, Padre, tú eres mi Padre y en ti confío. Necesitamos tener ese temor a Dios. Continuamos, dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Es decir, esta familia estaba endeudada, tenía que cumplir con estas obligaciones, y como no tenía la manera de pagar, entonces llegaron por sus hijos para tomarlos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí encuentro una pequeña contradicción, y a veces nosotros no somos así. Y a veces llegamos con el Padre y empezamos a rogar. Y el Señor, el Padre nos dice: pues ¿qué recursos tienes? Utilízalos. Y a veces decimos: no tengo nada, Señor. Pero tenemos oración, tenemos ayuno, tenemos la lectura de la palabra, y Él habla a través de su palabra. Y esta mujer le dice: Señor, no tengo nada. Pero después le dice, ¿qué le dice? Sino una vasija. Bueno, entonces, ¿tienes o no tienes? Sí tenía. Bueno, al menos tenía una vasija en casa. Entonces es importante que nosotros tengamos elementos listos, disponibles en casa. Versículo 3, Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, conforme a la medida de fe te será hecho. Consigue vasijas, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas.
Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, cuando se terminaron las vasijas, cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí hay un milagro maravilloso de provisión de parte del Señor. Pero quiero aplicarlo de esta manera. Nosotros somos una vasija en las manos del Señor. Pero para que podamos ser llenos, necesitamos ser ese recipiente. Porque imaginemos que está la plenitud del Señor sobre nuestras vidas. Y dice la palabra que su plenitud rodea a todo el mundo, y ahí está. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos, o cuando nosotros no estamos disponibles, vamos a pensar que esta agua simboliza la plenitud de Dios. Pero ¿qué pasa cuando está la plenitud de Dios sobre nuestras vidas y nosotros no somos ese recipiente por el cual nosotros vamos a ser llenos? Lo único que va a suceder será esto: y entonces nosotros estamos deseando la plenitud de Dios, pero si no tenemos un lugar dispuesto, ¿sobre qué va a caer esta plenitud? ¿Sobre qué va a caer esta llenura? Y entonces es aquí cuando decimos, Señor, ¿dónde estás? Y tal vez el Señor pueda decirnos, estoy esperando tu vasija, estoy esperando tu vasija. Tienes una vasija, ve por más, porque tengo más para darte. Y entonces cuando nosotros comprendemos que nuestra vida es una vasija, el Señor con su plenitud empieza a derramar, y lo que va a suceder es de que esa plenitud ya no se va a derramar por fuera, sino que va a permanecer en nuestra vida. Y de esto se trata. No que nosotros andemos derramando lo que hay para nosotros. Ahora, algo importante es que una vez que nosotros seamos llenos de esa plenitud, ahora nosotros empecemos a compartir de su amor y de su misericordia. Tantos envidiosos que hay, ¿verdad? Señor, dame, lléname. La oración de la abejita, ¿verdad? ¿La has escuchado? Dame, lléname. Y todo ese asunto queremos nada más para nosotros. Pero se trata de que una vez que nosotros seamos llenos de su presencia, nosotros también podamos compartir el amor de Cristo hacia los demás. Pero eso también tiene una aplicación para nuestra vida. Quiere decir que mientras nosotros tengamos de su presencia, el aceite también representa su presencia, pero además significa provisión. Y mientras exista una vasija, habrá un lugar para que el aceite sea derramado. Y donde hay aceite también siempre habrá provisión. ¿Cuántas vasijas necesita? Consiga muchas, no pocas, porque seremos llenos de su presencia. Y déjeme decirle que la única provisión se llama Cristo. El lema con el cual nos hemos identificado este año
Lo encontramos en Ezequiel capítulo 47, que dice de esta manera: y junto al río crecerá toda clase de árboles frutales. ¿De qué estamos hablando? De que necesitamos ser arraigados. Crecerán esa clase de árboles frutales. Usted y yo representamos esos árboles que necesitamos estar arraigados a Jesucristo. De toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y estos son los tiempos en los cuales se cumple la palabra. Dice el Señor: su fruto será para comer. Siempre habrá provisión y su hoja será para medicina. Porque no solamente es medicina para el alma, sino es una medicina física que estamos viviendo. Porque el Señor nos habla y el Señor nos prepara. No importa la situación que estemos viviendo, dice el Señor: yo tengo todo en control. Por eso es un Dios soberano. Y por eso Él habla a través de su palabra. Y su hoja será para medicina. Por eso es que necesitamos mantenernos firmes. Por eso es que necesitamos mantenernos arraigados en el Señor Jesucristo. Termino con esto. Vamos a repasar de manera muy sencilla lo que dice el libro de Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Efesios capítulo 3. Y creo que con esta explicación pudiéramos entender más profundamente lo que habla el apóstol Pablo con respecto a estar arraigados en el Señor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sin duda, usted y yo necesitamos ser llenos de su presencia. Necesitamos a Cristo. Y una vez que nosotros seamos llenos de Él, que su plenitud habite en nuestros corazones, habite en nuestras vidas, nosotros también podamos compartir de su amor. Es por su gracia, es por su misericordia que podemos mantenernos firmes en este momento. Así que quiero hacer una oración por usted esta tarde. Usted que se ha sentido desesperanzado, sin esperanza, que se ha sentido inquieto estos últimos días, que se ha sentido con temor en su corazón, y tantas noticias que están llegando a nuestra mente y a nuestra cabeza, que nos ha mantenido con esta inquietud. Pero déjeme decirle que Dios tiene el control de todas las cosas, y mientras nosotros nos mantengamos firmes, arraigados en su palabra, dice el Señor, ninguna plaga tocará tu morada. ¿Lo puede creer juntamente conmigo? Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ante lo que estamos viviendo hoy en día, Señor, tu poder se manifiesta, tu poder se glorifica, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y yo sé que tú tienes, Señor, el control de todas las cosas, Padre. Por eso es que esta palabra, Señor, nos alienta.
Por eso es que esta palabra nos anima a seguir adelante, manteniéndonos firmes en la roca que es Cristo. Pero necesitamos echar nuestras raíces, Señor, en ti. Necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos de esa plenitud. Mientras tenga vasija, mientras existan vasijas, el aceite no faltará. Como el ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma. Haga de esto, de esta canción, haga una oración esta tarde. Preséntela al Señor. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra. Tu palabra. Manténme firme. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Solo en ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús. Órenlo esta mañana. Manténme firme, Señor. Que mi vida pueda reposar, rebosar de gratitud, pueda rebosar de adoración a ti. De adoración. Porque nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo hacer sin ti.
manténme firme. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Padre, te damos gracias. Esa es nuestra manera de adorarte, Señor, con gratitud en el corazón. Porque creemos que tú estás sobre todas las cosas. No hay nada fuera de ti, Señor. Y tú rodeas, Señor, con tu plenitud, con tu presencia, todo el mundo, nuestras vidas. Por eso es que eres un Dios omnipresente, porque estás en cualquier lugar. Y sabemos que hoy estás aquí. Y sabemos que tú estás, Señor, en control de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, y te adoramos, Señor, con nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Le damos las gracias que nos haya podido sintonizar en este tiempo. Falta menos. Falta un poco menos todavía. Pero continuamos. Y como lo hemos dicho ya en algunas ocasiones anteriores, aquella alabanza dice: esta obra no va a parar. Y seguimos avanzando y seguimos compartiendo el evangelio del reino. Y comparta esta publicación, comparta este video, para que la iglesia podamos estar firmes, podamos estar arraigados en Cristo Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Recuerde que nuestras actividades las tenemos los días día miércoles 7:30, para que se conecte, por favor. Además de nuestras transmisiones que haremos con adolescentes y jóvenes, estar pendiente de las páginas, esté pendiente de los anuncios. Centro de Fe en Facebook, Centro de Fe, Esperanza y Amor Winalá, en el YouTube como CFEA Winalá. Una vez más les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.